todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a More World. Bueno, pues hoy quiero hablaros del tema de la adopción. He partido dos vídeos, el tema de ser voluntaria y las protectoras de animales según mi experiencia y el tema de adoptar o comprar, que es este de aquí. El otro vídeo lo vais a tener por el canal, si no lo tenéis ya lo vais a tener próximamente porque los voy a subir bastante seguidos para que tengáis información de las dos cosas. Pero bueno, hoy vamos a hablar del tema de la adopción. Gouda es un hámster ruso macho adoptado. Gouda tiene ahora, hace ya un año y un mes que está conmigo. Es verdad que yo normalmente de pequeña he tenido muchos hámsters y los he comprado. A los 13 años, 14 tuve otro que fue regalado de un conocido, que fue Justin. Luego me dieron a Casper, que también fue regalado de un conocido. Luego tuve a Nico, que también fue regalado de un conocido, o sea que eso, pues que lo adopté también, fueron adoptados. Y Venus ya tenía, fueron compradas. ¿Por qué? Porque lo primero es que yo no era consciente del negocio que hay de la compra y venta de los animales. Y porque no sabía que había una protectora de animales en mi zona de animales exóticos y que hubieran hámsters que buscaran adopción. Y es verdad que cuando adopté a Gouda habían un montón de hámsters que buscaban adopción, sobre todo sirios, pero yo quería un ruso porque toda la jaula y todo lo tenía adoptado a un ruso. Y es verdad que tengo mucha experiencia, mucha más con rusos que con otra raza de hámster. He tenido sirios, he tenido rusos y he tenido roborovski, pero sobre todo rusos. Y de verdad que después de Gouda me gustaría tener un sirio para conocerlos y tener también experiencia en sirios. Pero bueno, ¿cómo funciona esto del tema de la adopción? Primero quiero hablaros de cómo adopté a Gouda, ¿vale? Las condiciones y todo eso. Y luego quiero explicaros el tema de la compraventa de los animales, para que me podáis entender. Para adoptar a Gouda yo no tuve que pagar, en este caso a mí no me pidieron dinero por Gouda. Hay protectoras que sí piden dinero, tanto porque lleven a lo mejor algún tratamiento médico o alguna operación o algo, o una castración, eso se suele pagar en algunas protectoras, o simplemente porque piden X dinero para poder seguir salvando vidas. Me parece bien, me parece mal, al final eso cada uno que haga lo que quiera. Me parece más bonito que no te pidan dinero pero tú dones algo. Por ejemplo, yo con Gouda a mí no me pidieron dinero, simplemente me pidieron unas condiciones, pero de la hora de tener a Gouda, en plan la jaula y todo eso, que ahora lo contaré. Pero yo quería ayudar, por supuesto, y compré pues comida y cosas que me dijeron que les hacía falta. Un año después las volví a ver a las chicas de la protectora de Gouda, que son de Fusiones Exóticos Alicante, y les pregunté qué les hacía falta y les llevé comida, lecho y cosas también. Y lo llevé para que lo vieran, porque es verdad que claro, cuando tienes un animal de acogida les coges cariño. Eso, no tuve que pagar nada por Gouda, pero doné cosillas. ¿Y cuáles fueron las condiciones? Yo firmé un contrato, no me acuerdo exactamente todo lo que ponía, pero bueno, las cosillas así en general y más importantes. Que por supuesto antes de que me dieran a Gouda tuve que mandarles fotos de la jaula que iba a tener Gouda, porque si no es de las medidas apropiadas para el animal, en este caso para un hámster ruso necesita una jaula de mínimo 50 centímetros, pero sin más mejor. Y luego también me pidieron que les pasara una foto de la zona donde iba a estar Gouda, es decir, yo por ejemplo tengo en mi habitación donde va a estar para que no le dé el sol directamente, no le entre aire directamente, ese tipo de cosas. Que no va a estar en un patio, como pasa a mucha gente que se cree que sus animales tienen que estar en el aire libre. Y una condición muy importante es que no voy a criar animales con él. Los hámsters no se suelen castrar porque corren bastante riesgo el anestesiarlos. Son animales muy pequeños y tienen las pulsaciones muy rápidas, entonces lo pueden perder rápido al animal. Y no es necesario tampoco que con la corta vida que tienen, que suele ser entre 2-3 años, o algunas excepciones pues tienen más o menos, pero bueno, suele ser ese el rango de edad. No veo necesario tener que someterlo a una operación para castrarlo. Mejor pues que viva solo y ya está. ¿Por qué? Porque los hámsters en este caso son animales solitarios, son animales muy territoriales y tienen que vivir uno por jaula. Solo se puede juntar macho y hembra, pero claro, se ponen a criar hasta que la hembra revienta, porque ya que está llena de eso de bebés que no veas.
Entonces, pues eso, los hámsters tienen que ir de uno en uno. Esa fue otra de las condiciones, que no lo podía juntar con otros hámsters, evidentemente. Pero bueno, es verdad que no me pusieron muchas pegas. Es cierto que los hámsters suele ser un animal que suelen tener más los niños, gente más joven que yo. Y bueno, pues, al final conmigo veía que no tuvieron problema porque me veían que era una persona adulta y madura y que evidentemente iba a tener al hámster muy bien cuidado. Pero bueno, es normal que tengan ese miedo porque le entregas una vida a una persona que no conoces y no sabes para qué lo va a utilizar. ¿Cómo funciona el tema de la compra y adopción? ¿Por qué siempre se dice adopta, no compres? Porque simplemente por moral, darle una segunda oportunidad a un animal que ha sido abandonado, o sea, a ti que te gustaría que te echaran a la basura y estuvieras en la calle muerto de hambre, pues no, es mejor darle una oportunidad a un animal que por no X razones, porque a mí ya al final me han dicho de cosas que digo, me parece alucinante las razones que tiene que hacer la gente para abandonar a un animal. Tanto de raza como mestizo me da igual, abandonan lo que sea. Y da igual la edad también, porque dicen, no, es que es viejo, no, es que yo he visto perros de raza recién comprados abandonados, o sea, es que es alucinante. Pues eso, intentar dar una oportunidad a un ser vivo que no tiene culpa de que otra persona no le valore. Y luego el tema del negocio, por supuesto. Yo entiendo y respeto a la gente que quiere animales de raza. Esto sobre todo hablamos en tema perro y gatos. Por ejemplo, yo desde pequeña quiero tener un pomerania, un perro, pomerania o una perra, o sea, de la raza pomerania o husky siberiano, son mis favoritos, esas dos razas. ¿Qué pasa? Hasta hace 2 años, que es cuando hace año y medio yo me metí de voluntaria al albergue Alcire Cereco, que ya os hablé de eso en el vídeo de las protectoras y ser voluntaria y tal. Yo antes pensaba comprarme un perro, un pomerania o un husky, sobre todo un pomerania porque me gustan los perros pequeños, me gustan las cosas pequeñas, es que como los hámsters. Pero es cierto que cuando ya te empiezas a meter el tema de voluntariado te das cuenta de la mierda que hay detrás del mundo de la industria de los animales. No hablo del tema cárnico, todo lo vegetariano, vegano y todo eso es otro tema aparte. Pero hay mucho maltrato animal detrás de los criaderos de animales. Tendríais que ver, o sea, no es porque lo diga yo, tendríais que ver las imágenes. Hay muchas mamás, muchas perritas que son abandonadas y tiradas a la calle o al campo o a la basura, con tumores mamarios y con las mamás, las pobrecillas, súper en malas condiciones porque se han dedicado a la crianza. Da mucha pena, da mucha pena y ya, o sea, si vamos más allá, imaginaros las mujeres que nos dedicáramos solo a la crianza, que algunas por machismo lo hacen, ¿no? Pero quiero decir que solo nuestra misión en la vida fuera, pues eso, criar, o sea, dar a luz y dar mamar, y cuando ya dejan de mamar que te los quiten de tus brazos a los bebés, o sea, me parece un maltrato psicológico increíble y un machismo y una falta de respeto a la vida increíble. Pero bueno, no me quiero meter mucho en eso porque sé que hay opiniones muy diferentes. Pero bueno, simplemente eso, que a la hora de comprar, porque mucha gente me ha dicho, ya, pero pobrecitos, los animales que están en las tiendas también están solitos. A ver, sí, pero ese animal, cuando tú no lo compres, al final termina en el albergue. Si todos dejáramos de incitar al negocio, ayudaría mucho. Pero ya no es solo el comprar, o sea, dejar de comprar y adoptar, ¿vale? Porque yo pienso personalmente que ese no es el problema. El problema no es que todos dejáramos de comprar, porque al final, si todos adoptamos, pues no habría más perros. Pues todos tendrían hogar, y si yo quiero tener 3 perros y solo tengo uno, ¿de dónde saco el otro? Creo que el problema está en la crianza irresponsable. El criar animales y venderlos y luego no encontrarles hogar y tirarlos a la basura y dejarlos por la calle abandonados, o directamente llevarlos a un veterinario y decirle, o lo coges o lo mato. Eso sucede mucho. En hámster, sobre todo, lo hace mucha gente. Y conejos. El conejito es muy bonito cuando es pequeño, es mono, es un peluche, pero el conejo suele vivir 7-8 años. Cuando ya lo tienes 2 es mono, pero cuando ya lo tienes 5, que es un conejo grande,
ya no lo quieres. Y o lo matas, lo sacrificas, o lo llevas a un veterinario o a un particular, a una protectora y dices, o lo coges o lo mato. ¿Qué haces? ¿Lo coges? Ahí está el problema. Con los perros sucede igual y con los gatos, con todo, de verdad, con todo. Sobre todo los gatos, hay un montón de gatos callejeros, es una lástima. Pero el tema de castrar es tan importante, es que no os hacéis una idea. Yo entiendo que tú tengas el perro en tu casa, o tu perra o tu gato, me da igual, que sea macho o hembra, y diga, bueno, es que no lo voy a cruzar con nadie, te creo y confío en ti. Pero si se te escapa, como se te escape ese animal sin querer, ya está, estás poniendo tu granito de arena para que hayan animales abandonados. Porque a lo mejor tu perro es macho, pero ha dejado una hembra que había en la calle por ahí. Y esos bebés, ¿de qué se alimentan? Porque si la madre no tiene alimentación, no puede darles leche. Es muy fuerte. Ese tema es, de verdad, informaros bien. Es un tema muy bonito que deberíamos de tener todos muy conscientes. Muy, muy conscientes. Pero bueno, yo simplemente os quería aportar esto, intentar abriros un poquito un mundo paralelo e intentar abrir un poco mentes. A mí me la abrieron y a mí no me explicaron nada, simplemente lo vi. Vi animales en albergues o en calle. O sea, cuando ves un animal morir por abandono, ya que sea en albergues o en calles, donde sea, se te hace aquí la patata. Uf, es un sentimiento bastante complicado, ¿eh? Y cuando ves vídeos de sobre todo mamás, perritas o gatitas que se dedican a la crianza, da mucha pena, ¿eh? Da mucha pena. A mí me duele como mujer y como persona que seamos tan egoístas y tan materialistas y juguemos con la vida de esa manera. Al igual que pasa con el tema de comprar animales prohibidos o el contrabando de los animales, eso es que es brutal. Ahí ya la mierda que hay metida, tío, es alucinante. Pero bueno, eso, que siempre que podáis adoptéis, yo creo que es algo que no cuesta de hacer, de verdad que no cuesta. Y si en una protectora os piden dinero por adoptar un animal o os obligan a castrarlo, intentar investigar por qué y para qué. ¿Por qué os piden dinero y para qué lo quieren? ¿Y por qué os piden castrarlo? ¿Y por qué es tan importante? Yo, si tú adoptas un animal, puedo entender y puedo creerte que digan, no, de verdad que no voy a criar, te creo. Pero al final es algo general, yo no puedo estar confiando en la gente. Hablo yo, en plan, pienso como pensarán las protectoras, ¿vale? No pueden confiar en todo el mundo, y más si no te conocen. Pues lo castras y punto. O directamente lo castran ellos. Porque en un albergue, por ejemplo, que hay muchos animales, no pueden estar sin castrar. Señores, si ya hay decenas de animales, se duplica eso y madre mía. Entonces no... Intentar ver más allá de vuestras narices. Los animales de raza son muy bonitos, pero a veces no son lo mejor. Yo, por experiencia propia, he visto animales, perros de raza, que tienen de problemas de salud así. Porque claro, es como juntar hermanos con hermanos. Es el tema de ADN y genes y todo eso. A veces los perros mestizos son mucho más fuertes y viven mucho más. A veces no, seguro, lo dicen los veterinarios, es 100%. Que se hacen como inmunes, como híbridos, no sé. Los perros que son mestizos suelen tener mucho menos problemas de salud que los de raza. Eso está comprobado, ¿eh? No lo digo yo solo. Lo que pasa es que es verdad, por ejemplo, depende. Esto hablo de perros y gatos. En hámsters ni se os ocurra juntar un ruso con un sirio, por favor. Lo primero es que se pueden matar, porque como son ellos de carácter los hámsters, se pueden matar. Y lo segundo, porque no están... No podéis hacer eso, ¿vale? No está comprobado científicamente y no está recomendado, ¿vale? Son casos aparte. Un perro no es lo mismo, porque más o menos son igual. Pero, por ejemplo, la anatomía, la vida... Todo eso de un hámster, no sé, yo no lo haría, evidentemente. No creo que salga algo bueno de ahí, pero puede que haya gente que lo haga. Pero yo no mezclaría razas, así porque sí. Lo primero es que no criaría. Y yo sí que os digo, que esto quería decirlo porque me habéis preguntado mucho, me encantaría tener hámsters, ¿vale? Estoy cansada del tema de, es que me gustaría verlos de bebés. Pues te pones un vídeo en YouTube, ¿vale? Porque luego cuando las camadas de los hámsters, por ejemplo, pueden tener de 2 a 12 bebés. ¿Me puedes explicar qué haces con 12 bebés y los dos padres 14 hámsters? No, los regalo. ¿Eres capaz de regalar 12? Bueno, si tienes hogar para todo, me parece estupendo. Yo me encantaría
criar hámsters, pero en el sentido no de criar y vender, sino el intentar tener como una descendencia, pero si fuera capaz de poder tener una jaula para cada uno y espacio para cada uno, una habitación solo para hámsters, me encantaría, es mi sueño, me encantaría criar, o sea, que juntara macho y hembra, que tuvieran los que tuvieran, pero luego separarlos de uno en uno, ¿sabes? Pero no lo veo algo necesario, la verdad. Prefiero 1000 veces adoptar a un hámster que tenga 1 año, aunque me dure 5 meses, a ponerme a criar, porque es una pena muy grande. Como la vida de un hámster por ser ya adulto, de un perro, de lo que sea, un animal, por ser adulto vale menos que la de un bebé. Entonces tú vales menos que un bebé, por lo tanto te tiramos a la calle. Jo, es que hay que ser más empáticos, de verdad. Pero bueno, eso es todo lo que os quería comentar. Me podéis escribir si queréis en comentarios o por privado en Instagram o por email o por Facebook, como queráis. Cualquier pregunta que tengáis, porque sé que os van a surgir muchas preguntas, pero bueno, yo encantada de poder ayudaros. Así que nada, tenéis también en mi blog un enlace a todas las protectoras de animales que hemos encontrado tanto en España como en Latinoamérica, así que os invito a que podáis echarle un ojo y os informéis bien de todo esto, el tema de adoptar. Y bueno, que por supuesto siempre adopta, no compres, salva una vida y ten un poco de empatía. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!